Mi madre se estaba muriendo en el quirófano y tú estabas de copas. ¿Acaso eres una persona? Dímelo. ¿Eres humano? Mi madre yacía en una cama del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid. Al tercer día tras la cirugía para extirparle un cáncer de estómago, le envié un mensaje a mi marido. ¿Puedes venir solo esta noche para quedarte con mamá? Llevo 3 días sin pegar ojo. La respuesta de mi marido fue corta. Tengo una reunión importante mañana. ¿Por qué no contratas a una cuidadora y ya está? A partir de ese día, durante 90 días enteros, ni siquiera puso un pie en la puerta de la habitación del hospital. Un año después, mi suegra resbaló en las escaleras de la entrada de su piso en el barrio de Salamanca y se fracturó la tibia. A las 2 de la mañana, el mensaje de mi marido llegó en el momento exacto. Ven corriendo al hospital. Ahora, tienes que cuidar de mi madre. Miré la pantalla del móvil y dejé escapar una pequeña sonrisa. Después envié solo una frase como respuesta. Era la frase que había repetido cada noche, como un mantra, antes de dormirme, durante el último año. Antes de empezar la historia principal, si se suscriben y le dan un me gusta, será de gran ayuda. Ahora, por favor, escuchen con tranquilidad. Cuando recibí aquella llamada, estaba en la sala de descanso de la empresa preparándome un café con leche con 3 azucarillos. El sabor dulce que llegaba a doler en la lengua, el sonido de la paletina de plástico al raspar el fondo del vaso de cartón, era nítido. Pero en el momento en que oí las palabras, los resultados de la biopsia no son buenos, aquel ruido banal se convirtió en un cuchillo afilado que me perforaba los oídos. ¿Es usted la señora Sofía Martín? La llamo del Hospital Ruber Internacional. Servicio de gastroenterología. La voz de la enfermera era calmada. Una calma entrenada. Solo más tarde comprendí que hacían decenas de llamadas como aquella al día, comunicando desgracias a alguien. Para ellos, era solo parte del trabajo. Han salido los resultados de la biopsia endoscópica de su madre, la señora María Antúnez. El informe patológico indica la presencia de un adenocarcinoma poco diferenciado en el antro gástrico. Es necesario que ingrese lo antes posible para realizar pruebas más detalladas y cirugía. Adenocarcinoma. Aquella palabra, como un fragmento de hielo afilado, viajó por el hilo del teléfono, me perforó el oído, descendió por la garganta y cayó con un golpe seco en medio de mi estómago. Abrí la boca para decir algo, pero solo salió un sonido sibilante, como si alguien me estuviera estrangulando. Señora Sofía, ¿me oye? Sí. Mi voz salió áspera y rasposa, como papel de lija. ¿Qué quiere decir poco diferenciado? Para estar seguros, necesitamos hacer un TAC y un PET tras el ingreso. Sin embargo, basándonos en los resultados actuales de la biopsia, parece que el tumor ya ha invadido la capa muscular, por lo que es mejor programar la cirugía lo antes posible. La luz fluorescente de la sala de descanso era pálida. Todos los objetos parecían tener un tono azulado, enfermizo. Miré mi mano. Aún sostenía firmemente la paletina de plástico. Los nudillos estaban blancos, y el café ya se había enfriado. Después de colgar, me quedé de pie en la sala durante unos 3 minutos. ¿O quizás 5? No estoy segura. En aquel momento, el tiempo se volvió pegajoso como la miel solidificada en invierno, negándose a fluir. Mamá, mi madre con cáncer de estómago. Este pensamiento giraba en mi cabeza, pero no conseguía adoptar una forma real. Era como si alguien me hubiera dicho, mañana, la Tierra dejará de girar. Comprendía cada palabra individualmente, pero el significado de la frase combinada era totalmente incomprensible. El móvil todavía estaba en mi mano. Miré fijamente el registro de la llamada que acababa de terminar y de repente me acordé. Tengo que llamar a Javier. Sí, a Javier, mi marido. Marqué el número. El tono de llamada sonó 4 veces antes de que contestara. Sí, ¿qué pasa? Había un deje de irritación en su voz. Al otro lado, se oía el murmullo de gente y el sonido de papeles al hojearse. Un ruido familiar. Estaba en una reunión. Cariño, mi voz temblaba. Me acaban de llamar del hospital. Mamá tiene cáncer de estómago. ¿Qué? ¿Cáncer? Sí, en estado avanzado. El médico dice que tienen que operarla de inmediato. Hubo un silencio de 2 segundos al otro lado de la línea. Después, le oí suspirar. Era ese tipo de suspiro que dice otra vez la misma historia. Está bien. Encárgate tú por ahora. Estoy en una reunión importante, ya sabes cómo es. Hablamos luego. Colgó. Me quedé mirando las palabras llamada finalizada en la pantalla del móvil. Mi mente se quedó completamente en blanco. Duración de la llamada, 47 segundos. El hecho de que mi madre tuviera cáncer valía solo 47 segundos en la agenda de mi marido. La puerta de la sala de descanso se abrió. Era Laura, una compañera más joven del departamento financiero.
Al entrar con su termo, se detuvo en seco al verme. Jefa, tienes una cara horrible. ¿Te encuentras bien? No es nada. Una respuesta mecánica salió de mi boca. Solo estoy un poco mareada. Tiré el café frío por el fregadero. Enjuagué el vaso de cartón y salí de la sala. Volví a mi escritorio y encendí el monitor. Un archivo de Excel estaba abierto. El informe de análisis de costes del último trimestre. Los números apiñados en las celdas blancas parecían un enjambre de miles de hormigas. Me quedé mirándolos durante 30 segundos, pero no pude leer ni una sola letra. Cogí el bolso y fui hasta el escritorio de mi jefe de equipo. Ha surgido una emergencia familiar. El jefe de equipo me miró de reojo. Probablemente lo notó en mi cara. Asintió con la cabeza sin hacer preguntas. Para ir de la empresa al hospital, tenía que coger el metro 2 veces, de la línea 1 a la 10. Como ya había pasado la hora punta, había bastantes asientos libres, pero seguí de pie. Sentí que si me sentaba nunca más podría levantarme. Me apoyé en el cristal protector junto a la puerta y miré por la ventanilla. Las paredes oscuras del túnel pasaban volando. El ruido del metro era ensordecedor, tan alto que no oía nada, ni siquiera los latidos de mi propio corazón. Fue un alivio. No quería oír nada. El servicio de gastroenterología estaba en la 5ª planta. Al abrir la puerta de la habitación, vi a mi madre. Estaba sentada, reclinada con el cabecero de la cama elevado, pelando una naranja que tenía en la mano. «Sofía, ¿has llegado?» Mi madre me sonrió, radiante. «¿Qué haces aquí a estas horas? ¿No has ido a trabajar?» Me quedé parada en la puerta, observándola. Una mujer de 62 años, con el pelo canoso cortado a lo chico, vestida con un pijama de enfermo con el logo del hospital. Estaba mucho más delgada que la última vez que la había visto. Los pómulos estaban salientes y la piel apagada. Y sin embargo sonreía, como si no fuera nada importante, como si hubiera venido solo para una revisión rutinaria. «¿Hablaste con el médico?» Me acerqué y me senté al lado de la cama. Sí. Mi madre siguió pelando la naranja, con la cabeza gacha. Las yemas de los dedos estaban manchadas de amarillo. «Parece que tengo una cosita aquí en el estómago. Dicen que es solo quitarla y ya está. Mamá, ¿estás bien? La medicina hoy en día está muy avanzada». Mi madre me interrumpió, ofreciéndome la naranja pelada. «Es solo hacer una operación y se soluciona. Mira». A la señora Emilia de la cama de al lado la operaron el año pasado y ahora está estupendamente. El aroma citr. Cogí la naranja. El tacto en mi palma era frío. «No llores». Mi madre me acarició la cabeza, como cuando era niña. «Ya tienes 35 años y estás siempre llorando por todo. Te sienta mal». Yo no estaba llorando, pero no pude evitar que me ardieran los ojos. «¿Cuándo es la operación?» «Tengo que hacerme un TAC y algunas pruebas más para que fijen la fecha. Supongo que será la semana que viene». Mi madre habló con la misma naturalidad con la que hablaría de ir a comprar garbanzos para el cocido la semana siguiente. Empecé a hacer cálculos en mi cabeza. Ingreso, pruebas, cirugía, periodo de recuperación. Tendría que estar ingresada al menos un mes. ¿Quién la cuidaría? ¿Y el trabajo? ¿Y los gastos del hospital? Sofía. Mi madre bajó la voz de repente. ¿Sí? No le cuentes nada a Javier. La miré perpleja. ¿Qué? No le digas a su familia que estoy enferma. Si se enteran, solo te complicarán la vida. Dirán que mi familia es una carga y te menospreciarán. Mamá, ¿qué dices? Escúchame. Lo sé todo. La voz de mi madre se fue apagando, tan baja que casi se perdía en el zumbido del aire acondicionado de la habitación. Sé que su familia es dura contigo. ¿Crees que no lo sé? Me quedé sin palabras. Sentí un nudo en la garganta. Mi madre lo sabía. Nunca me había quejado, pero ella lo sabía todo. Y aún así, cada vez que iba a su casa, me llenaba de bolsas con aceitunas, aceite de oliva, pan de pueblo, todas esas cosas preciosas que acabarían por estropearse en el fondo de la nevera de mi suegra e irían a parar a la basura. Puedo cuidar de mí misma. No te cojas vacaciones. Sigue yendo a trabajar. Aquella noche, volví a casa en el último metro. Abrí la puerta y el salón estaba a oscuras. Solo la televisión estaba encendida. En un programa de cotilleos, las risas del público resonaban. Javier estaba tumbado en el sofá, mirando el móvil. La luz azulada de la pantalla parpadeaba en su rostro. «Has llegado». Ni siquiera giró la cabeza. «¿Sí? ¿Has comido?» Mentí. Desde el café que tiré al mediodía, no había bebido ni un solo sorbo de agua. Pero no me apetecía dar explicaciones. Me puse las zapatillas de casa, fui a la habitación y dejé el bolso. Mi marido no preguntó cómo estaba su suegra. No preguntó cuáles habían sido los resultados de las pruebas,
ni cuándo sería la operación. Nada. Era como si aquella llamada de 47 segundos nunca hubiera existido. Me senté en el borde de la cama y miré la foto de la boda en la pared. Hace 7 años, yo con 28 y él con 30. Yo, con el velo de novia, sonreía radiante, y gracias a la edición parecía que irradiaba luz. En aquel momento, de verdad pensé que había encontrado a un buen hombre. Javier García, directivo en una gran constructora en Madrid. Salario de 80.000 euros anuales. Madrileño de pura cepa, empleo estable, padres con la jubilación garantizada. El piso del barrio de Salamanca lo habían comprado con una hipoteca, pero la ubicación era excelente y el precio se mantenía estable, decía él. Mi suegra, al principio, también parecía una persona amable. Nuestra Sofía es tan tranquila y juiciosa, decía, cogiéndome de la mano. Pensé que el matrimonio me traería estabilidad, que sería feliz. Desde el salón aún se oían las risas falsas de la gente en la televisión. Aquel sonido parecía que me estaba partiendo la cabeza. El día de la operación de mi madre, cayó la primera lluvia de invierno del año en Madrid. Salí de casa a las 5 de la mañana. Mi marido dormía, con el edredón subido hasta la cabeza. Sus ronquidos regulares se oían rítmicamente. Al ponerme los zapatos en la entrada, anduve de puntillas. No sé por qué, incluso en esa situación, tenía miedo de despertarlo, pero la costumbre es algo terrible. La estación de metro estaba desierta. Algunos empleados de la limpieza, con chalecos fluorescentes, limpiaban el suelo del andén con fregonas. Me quedé parada detrás de la línea amarilla de seguridad, mirando la oscuridad del túnel. La cirugía era a las 8 de la mañana. Llegué al hospital sobre las 6:30 y mi madre ya estaba despierta. La enfermera dijo que tenía que estar en ayunas 8 horas antes de la cirugía y solo le permitió mojarse los labios con un poco de agua. ¿Por qué has venido tan pronto?, me regañó mi madre. ¿Llueve mucho fuera? No. Solo acaba de empezar a lloviznar. ¿Por qué llevas ropa tan fina? Mi madre me tocaba la manga del abrigo. Tienes las manos heladas. ¿Has desayunado? Sí, he desayunado. Mentí otra vez. A las 7:30, una enfermera vino a ponerle la bata quirúrgica. Con la bata atada a la espalda con unas tiras, mi madre parecía increíblemente pequeña. Le arreglé el pelo y le puse un gorro azul de tela desechable. Entre los escasos cabellos blancos, vi las manchas de la edad en el cuero cabelludo. Solo entonces me di cuenta de lo mucho que mi madre había envejecido. ¿Cuándo había envejecido tanto? Mientras yo andaba ocupada con el trabajo, intentando agradar a mi suegra y fingiendo ser feliz, mi madre había envejecido silenciosamente, sola. A las 7:45, llegó el celador para el traslado. A mi madre la colocaron en una camilla y la llevaron hacia el ascensor. Yo caminé a su lado, sujetando firmemente su mano, una mano áspera y seca. No te preocupes. Fue mi madre quien me consoló. Voy a dormir un rato y cuando despierte ya habrá terminado. Espérame fuera. Estábamos en la planta negativo 1, frente al bloque quirúrgico. Antes de que la luz roja sobre la puerta de acero gris se encendiera con la indicación «En cirugía», un celador dijo, «La acompañante espera aquí, por favor». Le solté la mano. Mi madre me miró y sonrió. Era la expresión de un niño asustado que sonríe a la fuerza para que no le riñan. A continuación, la pesada puerta se cerró. Me quedé sola en el pasillo. La pequeña ventana de cristal de la puerta estaba oscura. El aire del calefactor que salía de las rejillas del techo era seco. El pasillo era largo y desolado. Paredes de un verde pálido, suelo gris, y, a lo largo de la pared, una fila de sillas de plástico naranja. Me senté en una silla en un rincón. La silla de plástico era dura y fría. Junté las rodillas y abracé el bolso contra el pecho. En la pared de enfrente, la figura verde de la señal de salida de emergencia corría incesantemente. El tiempo empezó a estirarse como caramelo. Las 8. Las 8:30. Las 9. Nadie salía. Cogí el móvil. Abrí la conversación de WhatsApp con Javier. El último mensaje era mío, de la noche anterior. Mañana operan a mamá, así que no hago la cena. Come fuera. Él había respondido con una única palabra. Ok. Me quedé mirando aquella consonante desinteresada durante un largo rato, hasta que la pantalla se apagó. A las 9:40, la puerta del quirófano se abrió y salió un médico con mascarilla. La acompañante de la señora María Antunes. Me levanté de un salto. Soy yo. La cirugía ha ido bien. La voz del médico era tranquila. El tumor era un poco más grande de lo esperado, así que hemos tenido que extirpar unos 2/3 del estómago. Por suerte no hemos encontrado metástasis. Ahora está en la sala de recuperación y dentro de una hora subirá a la habitación. Gracias. Muchas, muchas gracias. Hice una reverencia de 90 grados, varias veces,
sin parar. Mi rodilla golpeó la pata de la silla y me dolió, pero ni lo sentí. El médico volvió a entrar y yo me dejé caer en la silla. Me temblaban las piernas. Vibración. El móvil vibró. Era mi marido. Comprobé el mensaje apresuradamente. Hoy hay cena de todo el equipo. Llegaré tarde. No me esperes. Me quedé mirando el mensaje durante 30 segundos. Después, guardé silenciosamente el móvil en el fondo del bolso. La semana después de la cirugía fue la más larga de mi vida. Mi madre salió con tubos por todo el cuerpo. Sonda nasogástrica, sonda vesical, suero, un drenaje insertado en el abdomen. En el monitor, el sonido mecánico que indicaba los latidos del corazón sonaba regularmente. Pip, pip, pip. Pasé la noche entera mirando aquella curva verde, con miedo de que se detuviera. La anestesia tardó en pasar. Mi madre solo abrió los ojos después de que se pusiera el sol. Sofía, su voz era un susurro. Estoy aquí. ¿Cómo te encuentras, mamá? ¿Tienes mucho dolor? En lugar de responder, mi madre cerró los ojos con dificultad. Aquella noche, dormí en el sofá, cama para acompañantes, en un rincón de la habitación. Decían que era una cama, pero no era más que un banco duro forrado de polipiel fina. La calefacción de la habitación estaba al máximo, pero el frío que sentía en los huesos no desaparecía. A las 3 de la mañana, mi madre empezó a vomitar. Un líquido verde mezclado con bilis brotó. Un olor ácido y acre llenó el aire. Torpemente, llamé a la enfermera. Cambié las sábanas y limpié la boca de mi madre. Sus labios estaban tan secos y agrietados que sangraban. La enfermera dijo que era un efecto secundario de la cirugía, sin darle mayor importancia. Como le habían quitado parte del estómago, el cuerpo estaba en shock. Oí la expresión efecto secundario hasta el agotamiento en los días siguientes. Tener fiebre, sentir mucho dolor, delirar, todo formaba parte del proceso normal, pero el cuidado era enteramente mi responsabilidad. Darle agua, limpiarla, vaciar la bolsa de la orina, vigilar si el suero se estaba acabando. Cuando mi madre se dormía, yo echaba una cabezada, pero me despertaba sobresaltada con sus gemidos. También tenía que ir a trabajar. Me había cogido 3 días libres, pero al cuarto día me llamó mi jefe. Había un asunto urgente que tenía que resolver personalmente. Acabé empezando una rutina extenuante. Me levantaba a las 6 de la mañana, cambiaba el pañal de mi madre, iba a trabajar, a la hora de comer cogía un taxi al hospital para darle la sopa, volvía a la empresa, hacía horas extras y regresaba al hospital a las 10 de la noche. Mi alimentación pasó a ser bocadillos de atún de una cafetería. 1.5 euros cada uno. 3 al día. Desayuno, comida y cena. El pan frío parecía goma, pero era lo más rápido para comer y llenar el estómago. Para la fatiga, compré una caja de Red Bull y me bebía uno tras otro. La cafeína hacía que mi corazón latiera descontroladamente, pero sentía que si no bebía, me desmayaba. También contacté a mi marido. En la noche del segundo día tras la cirugía, sintiendo que no podía más, me senté encogida en las escaleras de emergencia y le llamé. Cariño, ¿no puedes venir solo hoy? Por favor. Estoy realmente muy cansada. Sofía, suspiró él. Yo también estoy ocupado. ¿No sabes que es fin de año y estoy cerrando proyectos? ¿Quieres que lo deje todo y vaya ahí al hospital a quedarme de brazos cruzados? No te pido que vengas todos los días. Solo un día, para que pueda descansar un poco. Te dije que contrataras a una cuidadora. ¿Por qué te empeñas en sufrir así? ¿Una cuidadora? Me mordí el labio. El coste es elevado. Cuesta unos 15 euros la hora. ¿El problema es el dinero? Habló con ligereza, como si estuviera hablando de un problema de otro país. Esas cosas se solucionan con dinero. No seas cabezota queriendo hacerlo todo con tu cuerpo. Me quedé sin palabras. Estoy ocupado ahora. Tengo que colgar. Y la llamada se cortó otra vez. Sentada en las escaleras, miré la duración de la llamada. 1 minuto y 23 segundos. Las lágrimas que había contenido cayeron. Ni siquiera podía llorar en voz alta. Las escaleras del hospital tenían mucho eco, y el más mínimo sollozo se oiría en todas las plantas. Me tapé la boca y lloré en silencio. El viento frío que entraba por la rendija de la puerta de emergencia me rozó los tobillos. Lloré durante unos 5 minutos. Me sequé las lágrimas y me levanté. Tenía que volver a la habitación. Era hora de cambiar el suero de mi madre. Solo pude conseguir una cuidadora 3 días después. 14 euros por hora. A final de mes, eran más de 2.000 euros. Prácticamente todo mi sueldo se iba en eso. La nueva cuidadora, una señora de unos 50 años, parecía competente. Tenía las manos ásperas, y era de pocas palabras, pero era eficiente. Sin embargo, mi madre se sentía incómoda. Entregar mi cuerpo a una extraña...
Es raro. Mamá, yo tampoco puedo faltar siempre al trabajo. Lo sé, lo sé. Qué fastidio para ti. Mi madre desvió la mirada hacia la ventana. Aquella noche, en casa, abrí el archivo de Excel del presupuesto familiar. Desde que nos casamos, teníamos una cuenta conjunta para los gastos. Era yo quien registraba y gestionaba todo meticulosamente. Mientras revisaba los gastos del hospital, encontré una transferencia extraña. Salida: 5.000 euros. Beneficiario: Elena García. Elena García era el nombre de mi suegra. En la descripción estaba escrito: regalo para mamá, amor de hijo. La fecha era de hacía 3 días. El segundo día después de la operación de mi madre. El mismo día en que le había llamado llorando desde las escaleras del hospital, el mismo día en que me había dicho a gritos que no me preocupara por el dinero y contratara a una cuidadora, le había transferido 5.000 euros a su propia madre. Me quedé mirando el monitor. Me ardían los ojos. 5.000 euros. El dinero que yo contaba al céntimo para pagar a la cuidadora. Más que mi sueldo mensual, se lo había dado a su madre, sin ningún problema, bajo el pretexto de amor de hijo. Aquella noche, a las 11, mi marido llegó a casa oliendo a alcohol. Ah, ¿todavía no te has acostado? Se desabrochó la corbata y se tiró al sofá. Dame agua. Tengo sed. No me moví. Cariño, ¿no me oyes? Le miré. Cejas oscuras, nariz prominente. Cuando éramos novios me parecía que ese rostro era muy guapo, pero ahora me parecía el de un extraño. Cariño, mi voz salió excesivamente calmada. ¿Por qué este mes le transferiste 5.000 euros a tu madre? Él vaciló y luego frunció el ceño. ¿Qué? ¿Estás revisando las cuentas? ¿Qué problema hay en que un hijo le haga un regalo a su madre? No digo que esté mal, pero conoces bien nuestra situación. Los gastos del hospital de mi madre, la cuidadora. Ay, Sofía. Se incorporó y me miró. Los gastos de tu madre son un problema de su familia. El regalo a mi madre lo doy yo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué de repente estás tan calculadora? ¿Calculadora? Me quedé tan estupefacta que me reí. Mi madre enferma es un problema de otros. ¿Y que le des un regalo a tu madre es amor de hijo? No hables así. ¿Alguna vez he dicho algo sobre que tu familia sea humilde? Si necesitas dinero, pídelo. ¿Por qué me vienes con estas pequeñeces? Se levantó, irritado, fue a la nevera, sacó una lata de cerveza y la abrió. El sonido del gas al salir fue agudo. Olvídalo. No vale la pena hablar contigo. Fui a la habitación y cerré la puerta. Aquella noche, mi marido durmió en el sofá del salón. Fue la primera vez que dormimos en habitaciones separadas en 7 años de matrimonio. El día 40 después de la cirugía fue en Nochebuena. Estaba en el hospital, dándole una papilla a mi madre. La cuidadora también se había ido a su pueblo por las fiestas y se había tomado el día libre. Sofía. Mi madre, después de comer medio cuenco, negó con la cabeza. Hoy es Nochebuena. ¿No tienes que ir a casa de tus suegros? ¿Eh? En ese momento sonó el móvil. Era mi suegra. Hola, suegra. Hola, Sofía. ¿Cuándo vienes? Tenemos una montaña de cosas que preparar para el cordero y tú todavía no has aparecido. La voz de mi suegra estaba cargada de irritación. Suegra, lo siento. No puedo ir. La cuidadora de mi madre se ha cogido el día. Tengo que quedarme con ella. ¿Qué? Su voz subió una octava. No me digas que no puede tomarse una sopa sola y necesita que la nuera esté pegada a ella. Es la única fiesta familiar del año, y tus suegros no te importan nada. ¿Es eso? Suegra. La operaron hace poco, y tiene dificultades para moverse. No pongas excusas. Siempre que se trata de tu familia, haces todo por ellos, y ahora estás ignorando descaradamente a la familia de tu marido. Al otro lado de la línea oí la voz de mi marido. Mamá no va a venir. Claro que no. Usa la excusa de su madre para no venir. Ay, y yo que me busqué una nuera así. Mi suegra chasqueó la lengua, para que yo la oyera. Si la familia es modesta, al menos la hija debería ser lista. Pero esta no sirve para nada. Pobre mi Javier. Pip. La llamada se cortó. Me quedé mirando por la ventana, atónita. Por ser Nochebuena, el cielo estaba, cruelmente, despejado y azul. A lo lejos, se divisaba el perfil de los edificios de Madrid. ¿Era tu suegra? Preguntó mi madre cautelosa. Sí. Forcé una sonrisa. No ha dicho nada especial. Solo ha preguntado cómo estabas. Sofía. Mi madre cubrió el dorso de mi mano con la suya, donde estaba la aguja del suero. Sentí sus huesos frágiles. No te enemistes con tu familia por mi culpa. Dicen que cuando una mujer se casa, debe convertirse en un fantasma de la casa del marido. Mamá, por favor, no digas esas cosas. Me emocioné tanto que levanté la voz. Tú eres más importante. ¿Qué importa un cordero asado? Los ojos de mi madre se enrojecieron. Aquella Navidad,
Mi marido debió de reírse y divertirse en casa de sus padres, comiendo cordero y turrón. Yo, al lado de la cama del hospital, comí un plato precocinado del Mercadona. Mi madre recibió el alta el día 87 después de la cirugía. Era finales de diciembre y soplaba un viento cortante. Por la mañana temprano, hice las maletas. Artículos de higiene, toallas, unas zapatillas viejas. Las zapatillas de lana que usaba mi madre tenían los talones completamente gastados. Recibí un mensaje de mi marido. Hoy tengo que pasar por ahí cerca. ¿Quieres que os recoja? El sol debió de salir por el oeste. Respondí ok. A las 10 de la mañana, el sedán negro de mi marido se detuvo frente a la entrada del hospital. Los 4 intermitentes estaban encendidos. Empujé la silla de ruedas hacia el coche. Mi marido estaba sentado al volante, mirando el móvil. No parecía tener intención de salir para ayudar con las maletas o abrir la puerta. Con esfuerzo, metí las maletas en el maletero y ayudé a mi madre a sentarse en el asiento trasero. Respiraba con dificultad. En cuanto entré en el coche, mi marido dijo: «Hay una caja ahí detrás. Mamá se la manda a tu madre». En la alfombrilla del asiento trasero había una caja de regalo. Parecía ser un estuche de jalea real. Encima de la caja había pegado un post-it amarillo. La caligrafía de mi suegra, fuerte y afilada. «Que se mejore su madre. Y deje de darle trabajo a nuestra Sofía». Me quedé mirando aquella nota. Darle trabajo. No ser una carga. El coche anduvo 20 minutos y se detuvo frente al edificio de mi madre, en Lavapiés. Un edificio antiguo de 5 plantas sin ascensor. Al bajar, mi marido dijo, sin apagar el motor: «Tengo prisa, no puedo subir». «Está bien». Ayudé a mi madre a salir. Se tambaleó y se agarró al pilar de la entrada. En el momento en que me giré para sacar las maletas del maletero, ¡brum!, el coche arrancó. Las maletas de mi madre, con su ropa y artículos de higiene, se quedaron en el maletero, mientras el coche de mi marido se alejaba por la calle, dejando una estela de humo. Me quedé mirando la parte trasera del coche desaparecer. En mi mano, solo tenía la caja de jalea real que mi suegra había enviado. La caja con el post-it que decía que no le diera trabajo a Sofía. «Sofía, ¿qué pasa?», llamó mi madre, con voz débil. «Nada. No es nada». Apreté los dientes. Ayudé a mi madre a subir las escaleras. En cada planta, se detenía para recuperar el aliento. Tardamos 10 minutos en llegar al 5.º piso. En casa, ayudé a mi madre a acostarse, y fui a la cocina a por un vaso de agua. Mis manos temblaban incontrolablemente. Ni siquiera había sacado las maletas y se había ido. No le importó lo más mínimo cómo subiría su suegra las escaleras o qué haríamos con las maletas. Aquella noche, de vuelta en el piso de Salamanca, encendí el ordenador y creé un nuevo archivo de Excel. Título del archivo: Proceso, divorcio, pruebas. Primera hoja. Fecha: 15 de septiembre de 2025. Hecho: negativa a ayudar con el cuidado de la madre el día de la cirugía. Prueba: sin grabación de la llamada. Captura de pantalla del registro de llamada de 47 segundos. Observaciones: excusa de reunión importante. Fecha: 16 de septiembre de 2025. Hecho: transferencia de 5.000 euros a la suegra mientras se niega a ayudar con los gastos de la suegra enferma. Prueba: extracto bancario. Fecha: 24 de diciembre de 2025. Hecho: Nochebuena. Insultos de la suegra. Tu familia es humilde. Observaciones: marido complaciente. Fui tecleando. Los registros de 87 días. Las palabras que me dijo. Sus acciones. Sus miradas de desprecio. Todo, sin excepción, se transformó en texto. A las 2 de la mañana oí el sonido de la cerradura electrónica. Clic. Era mi marido llegando. Cerré el portátil y lo metí en el fondo de un cajón. Me acosté en la cama y miré al techo. Había una mancha en el papel pintado. Parecía un corazón partido. Ahora empieza. Cerré los ojos silenciosamente en la oscuridad. Creé una cuenta anónima en un foro. El nombre de usuario era Lunes en Salamanca, porque creé la cuenta un lunes por la noche. Aquella noche, Javier también llegó borracho, se tumbó en el sofá y roncaba como un tanque. Publiqué un post en el foro. Título: casada desde hace 7 años, mi marido ignora los gastos de su suegra enferma pero le da 5.000 euros de regalo a su madre. ¿Qué hago? El post era largo, desde el día del diagnóstico de cáncer hasta los 87 días después de la cirugía. E incluso el post-it que decía: deje de darle trabajo a nuestra Sofía. Omití nombres y lugares específicos, pero describí lo que pasó con el mayor detalle posible. Pulsé la tecla Enter para publicar y luego cerré el portátil y me fui a dormir. A la mañana siguiente, cuando revisé el foro, la sección de comentarios había explotado literalmente. OP.
¿Eres una santa? Tienes que separarte de ese hombre inmediatamente. Wow, ¿darle 5,000 a su madre y que le parezca caro ayudar con el cuidado de la suegra? ¿En serio? ¡Qué basura de persona! El divorcio es la única respuesta. Reúne pruebas y huye. Por favor. Había gente preguntando por detalles, insultando a la suegra, dando información sobre el proceso de divorcio en España y el reparto de bienes. Las reacciones fueron intensas. Entre ellas, un mensaje en mi bandeja de entrada me llamó la atención. El remitente era Señor Ramírez, abogado, familia. La foto de perfil mostraba a un hombre de unos 30 años, con gafas y el pelo peinado. Buenos días, señora. Soy abogado en un despacho de Madrid, especializado en divorcios y reparto de bienes. He leído su post y me gustaría darle un consejo. El proceso de divorcio en España, especialmente el reparto de bienes, es una batalla de pruebas contra el cónyuge culpable. Lo que está haciendo, registrar todo por fecha, guardar capturas de pantalla de WhatsApp, obtener extractos bancarios, es una excelente estrategia. Ya tiene la mitad de la batalla ganada. Si necesita una consulta más detallada, por favor, contacte conmigo. La primera consulta es gratuita. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. Y después respondí con solo 3 palabras. Sí, gracias. Empecé a organizar en serio las cuentas y los registros financieros 3 meses después. Para entonces ya había pasado medio año desde que mi madre recibiera el alta. Con solo 1/3 del estómago, la alimentación era cuidadosa, pero su salud había mejorado considerablemente. Todos los fines de semana, iba a su casa, hacía la compra, cocinaba y le hacía compañía. Javier no se quejaba de ello, o, más precisamente, no tenía ningún interés. Si quieres ir, ve. De todas formas, no tienes nada que hacer en casa, dijo, con desdén. No respondí. Aquella noche, en mi archivo de Excel de pruebas, empecé a investigar otra cosa. El historial de transacciones de nuestra cuenta conjunta de los últimos 3 años. Javier no era persona de mirar esas cosas. Ni siquiera se acordaba de la contraseña de la aplicación del banco, y siempre me pedía que la restableciera. Él era del tipo un hombre no se preocupa por estas menudencias. Descargué el historial de transacciones de los últimos 3 años. Lo convertí a PDF y empecé a hojearlo, página por página. Fue entonces cuando descubrí una transferencia sospechosa. 17 de marzo de 2024. Importe: 50,000 euros. Beneficiario: Catalina García. Descripción: apoyo familiar. Catalina era la hermana pequeña de Javier, mi cuñada. 50,000 euros. No era poco dinero. Hice las cuentas rápidamente en mi cabeza. 50,000 euros era casi mi salario anual. Una cantidad tan grande había salido de nuestra cuenta conjunta, pero yo no recordaba haber hecho tal transferencia. ¿Apoyo familiar? ¿Qué tipo de asunto familiar necesita 50,000 euros? Investigué más a fondo. El origen del dinero era un préstamo. Un crédito personal a nombre de Javier, aprobado el 15 de marzo de 2024, por un importe de 50,000 euros, con un tipo de interés del 4,7% y un plazo de 3 años. El propósito del préstamo estaba registrado como crédito personal. Abrí los detalles del préstamo y me desplacé hacia abajo. En la sección de la balista, un nombre estaba escrito de forma clara: Sofía Martín. Mi nombre. Me quedé mirando esas 2 palabras durante más de un minuto, atónita. Yo nunca había firmado ningún documento como avalista de un préstamo. Nunca. No era posible que me hubiera olvidado. ¿Ser avalista de un préstamo de 50,000 euros con intereses del 4,7% y olvidarme por completo? Era imposible. Entonces, esa firma era falsa. Abrí el portátil, entré en la web del banco y solicité ver el contrato de préstamo original. Al día siguiente, el documento llegó por correo electrónico. Abrí el archivo y comprobé la última página, la sección de la firma del avalista. Allí estaba escrito el nombre Sofía Martín. La caligrafía me era demasiado familiar. La letra ligeramente inclinada hacia la derecha, los trazos finos y las puntas alargadas. Era la caligrafía de Javier, la que había visto durante 7 años. No había forma de engañarme. Había falsificado mi firma. Había solicitado un préstamo de 50,000 euros, usando mi nombre como avalista, y transferido todo el dinero a su hermana. Sentada en la silla del escritorio, me quedé mirando la firma falsificada en el monitor. No podía moverme. A lo lejos, el sonido del claxon de un coche atravesaba las ventanas dobles y resonaba. Este era mi marido. Mi marido de 7 años. Un hombre que, sin el conocimiento de su mujer, usa su nombre para solicitar un préstamo de 50,000 euros y dárselo a su hermana. Respiré hondo.
y expiré lentamente. Se añadió una nueva línea al archivo de Excel. Fecha: 17 de marzo de 2024. Hecho: marido solicita préstamo de 50.000 euros bajo pretexto de apoyo familiar. Falsifica la firma de la mujer como avalista y transfiere el dinero a su hermana, Catalina García. Prueba: copia del contrato de préstamo del banco. Extracto de la transferencia. Observaciones: falsificación de documento. Posibilidad de denuncia penal. Descubrí el cuaderno 2 semanas después. Ese día estábamos preparando la cena de Nochebuena. Mi suegra, todos los años a principios de invierno, organizaba la preparación de la cena como un evento anual. Javier me avisó la víspera: mañana vas a casa de mamá a ayudarla. No era una petición, era una orden. No tenía elección. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, llegué a casa de mis suegros. Un piso en la planta 32 en el barrio de Salamanca, con vistas al skyline de Madrid. Mi suegra ya estaba en la cocina dirigiendo las operaciones. En el balcón había una montaña de verduras para la guarnición del cordero y el olor a canela y especias llenaba el aire. «Has llegado», dijo mi suegra, sin siquiera mirarme. «Los guantes de goma están ahí. Póntelos». Me puse los guantes de goma de color rosa. Eran gruesos y torpes, dificultando el movimiento de las manos. Durante las 4 horas siguientes, estuve agachada en el balcón, preparando la comida, cortando las verduras, amasando la masa para los dulces. Perdí la sensibilidad en las rodillas y la espalda me dolía como si fuera a partirse. Dentro de los guantes, mis manos estaban empapadas en sudor. Mi suegra venía de vez en cuando a criticar. «Mira, aquí falta sal. Has enrollado la masa con demasiada holgura. No es así como se hace. Tienes que presionar bien». Aceptaba en silencio sus críticas, proferidas con su voz típicamente estridente. Hacía lo que me mandaban, como un robot. A la hora de comer, mi suegra me mandó a buscar unas algas deshidratadas al cajón de su habitación. «Para poner en la sopa», dijo. Abrí la puerta de la habitación. Un dormitorio con muebles de madera oscura. En la mesita de noche había una estatua de un santo, y al lado el humo de un incienso llenaba el aire. Abrí el cajón de la mesita para buscar las algas. Fue entonces cuando mis dedos tocaron un cuaderno de tapa dura. Un cuaderno de tapa azul oscuro, con las esquinas gastadas, que parecía bastante antiguo. No sé por qué, pero lo abrí. ¿Habría sido curiosidad o intuición? En la primera página, con la caligrafía de mi suegra, estaba escrito: «Gastos de la nuera». Contuve la respiración. Empecé a leer. 23 de mayo de 2018. Regalo de boda. Anillo de oro de 18K. Unos 1.200 euros. 24 de diciembre de 2018. Regalo de Navidad. 500 euros. 17 de abril de 2019. Regalo de Pascua. 500 euros. 8 de mayo de 2019. Cena de cumpleaños en casa Lucio. 380 euros. Era todo espantosamente detallado. Fecha, artículo, importe. Hasta la cena que me habían pagado estaba registrada. Pasé la página. 25 de enero de 2020. Compra de un abrigo de invierno. 720 euros. 2 de marzo de 2021. Bono para masajes. 10 sesiones. 850 euros. 17 de junio de 2022. Dinero para comprar ingredientes para la cena de cumpleaños de Javier. 150 euros. Ni siquiera hacía falta tanto. Y en la última página, en letras mayúsculas, estaba la suma. Total, unos 37.000 euros. Debajo, una pequeña nota añadida. A reclamar en su totalidad en caso de divorcio. Al leer esa frase, mis manos temblaron ligeramente. 37.000 euros. El dinero que mi suegra había invertido en mí en 7 años de matrimonio. Todo era una deuda. La comida que comí, el dinero que recibí, los regalos que me dieron, todo era una deuda registrada en un cuaderno. A reclamar en su totalidad en caso de divorcio. Esta frase resonaba en mi cabeza, como una serpiente venenosa enroscada. Si nos divorciábamos, ¿iba a presentar este cuaderno y exigir el dinero? ¿Con qué derecho? El regalo de boda. ¿No era algo que una nuera recibe naturalmente? El dinero de las fiestas. ¿No era como una bendición dada a alguien más joven? La cena que me pagó. ¿Y las cenas que yo les pagué a ellos? ¿Y los regalos que yo llevé durante 7 años en festivos y cumpleaños? Jalea real, miel, cestas de fruta de El Corte Inglés, suplementos vitamínicos. ¿Dónde estaba eso? Nada de eso estaba registrado. Solo lo que ella había dado. «Sofía, ¿has encontrado las algas? La sopa se va a enfriar». La voz de mi suegra vino desde el salón.
Rápidamente cerré el cuaderno y volví a ponerlo en su sitio. Sí, las he encontrado. Ya voy. Saqué las algas del cajón y salí de la habitación. En el rostro, llevaba la sonrisa de la nuera ejemplar que había practicado durante los últimos 7 años, pero mi corazón ya estaba helado. Aquella noche, tumbada en la cama, no podía dormir. El contenido de aquel cuaderno se repetía automáticamente en mi cabeza. El anillo de oro que me dieron cuando me casé, pensé que era un gesto sincero de mi suegra. Cuando me llamaba en todos los cumpleaños para decir felicidades, mi nuera, pensé que me consideraba familia. Al final, todo estaba siendo calculado, registrando todo, hasta el último céntimo, esperando el día en que lo recuperaría. Me giré y hundí la cara en la almohada. A mi lado, Javier dormía profundamente. Se oían sus ronquidos regulares. Este hombre dormía tan tranquilamente, sin saber que su madre registraba hasta el precio de las cenas de la nuera en un cuaderno, pensando que yo no sabía que le había dado 50.000 euros a su hermana. ¿O acaso lo sabía todo? ¿Estaba solo fingiendo que no lo sabía? ¿Había alguna verdad en esta casa? Al mes siguiente, puse la casa patas arriba. La excusa era una limpieza general y orden, pero el objetivo era reunir pruebas. Abrí todos los cajones, revisé todos los archivos. Fue entonces cuando, en el fondo de una caja fuerte en el escritorio, encontré las capitulaciones matrimoniales, el contrato que mi suegra había insistido que hiciéramos antes de la boda. En aquel momento, yo no entendía nada del asunto, y pensé que era solo una formalidad. Javier también había dicho, mi madre es un poco exagerada. Es solo un trozo de papel, no te preocupes, firma y ya está. Saqué el documento y lo leí de nuevo, palabra por palabra. Artículo 7 grado. En caso de disolución del matrimonio por culpa de la esposa, esta renuncia a cualquier derecho de participación sobre los bienes gananciales adquiridos tras el matrimonio y pagará al marido una indemnización de 100.000 euros. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Culpa de la esposa? ¿Qué significaba eso? ¿Si yo le era infiel? ¿O si yo pedía el divorcio primero? ¿O si ellos inventaban que había sido irrespetuosa con los suegros? Este contrato era una trampa desde el principio. No sé si esta cláusula tendría validez legal, pero una cosa era cierta. No podía darles ningún motivo para culparme. Al contrario, la culpa tenía que recaer sobre ellos. En la caja fuerte había otros documentos. Una copia de la escritura del piso, pólizas de seguro y un sobre de papel amarillento y viejo. Abrí el sobre. Dentro, había algunas hojas impresas con conversaciones de WhatsApp. La fecha era de 2017, un año antes de nuestra boda. Era una conversación entre Javier y una mujer. El rostro de la mujer en la foto de perfil me resultaba familiar. Miré más de cerca y mi corazón se detuvo. Marta Ferrer, la persona que nos presentó, la compañera de trabajo de Javier, que formaba parte del mismo equipo de proyecto. La mujer que me presentó a Javier en una cena de empresa. Después de casarnos, incluso le pagamos una cena cara para agradecérselo. El contenido de la conversación era el siguiente. Javier: Marta, ¿de verdad crees que esto es buena idea? Marta: ¿no querías casarte con una mujer tranquila y recatada? Sofía es perfecta. Familia modesta, sin grandes ambiciones. Parece fácil de controlar. Javier: ¿y tú? Marta: ¿yo? Yo me quedo donde estoy. El matrimonio es el matrimonio. Nosotros somos nosotros. Javier: Marta, ¿no confías en mí? Marta: claro que confío. Javier: entonces haz lo que digo. Cásate con ella. Nosotros seguimos como siempre. Tu madre se queda contenta. Yo me quedo tranquila. Tú quedas bien. ¿No es bueno para todos? Marta: está bien. Haré lo que dices. Mientras leía las palabras, oí un zumbido en mi cabeza. ¿Qué era esto? ¿Un año antes de la boda? ¿Ya estaba todo planeado? ¿Yo era una pieza de ajedrez fácil de manipular? ¿Una víctima ingenua y tonta elegida por ellos dos? ¿Y mis últimos 7 años? ¿Qué fueron? Caí al suelo del escritorio. Apreté los papeles con tanta fuerza que los arrugué. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Fuera, ya estaba oscuro. Javier dijo que llegaría tarde. Tenía una cena de empresa. El escritorio estaba en silencio. Solo se oía mi respiración jadeante. No sé cuánto tiempo estuve allí. Cuando me di cuenta, mis manos estaban empapadas en sudor. Cogí el móvil y fotografié el registro de la conversación, y guardé las fotos en un álbum privado, protegido por contraseña. Alicé los papeles, volví a meterlos en el sobre y lo guardé en el fondo de la caja fuerte, en el mismo sitio, como si nada hubiera pasado, como había hecho en los últimos 7 años. El tiempo pasó. Aparentemente nuestro matrimonio era tranquilo. Me levantaba a las 6 de la mañana, hacía el desayuno, despertaba al marido, iba a trabajar,
Volvía a casa, hacía la cena, lavaba los platos y me acostaba a las 11. Los fines de semana iba a casa de mi madre y de vez en cuando iba a casa de mis suegros para hacer acto de presencia. Pero bajo la superficie, mi archivo de Excel se hacía cada vez más largo. Capturas de pantalla de WhatsApp, grabaciones de llamadas, extractos de transferencias, vídeos de la cámara del coche. Como un detective en vigilancia, fui reuniendo pruebas, una a una. El abogado dijo: Señora, es realmente impresionante. Con estas pruebas, probar la culpa de su marido está más que garantizado. Tendrá una gran ventaja en el reparto de bienes. Pregunté: ¿y el préstamo que solicitó falsificando mi firma? ¿Puedo presentar una denuncia penal? Por supuesto. Es falsedad y uso de documento falso. Si presenta una denuncia ante la fiscalía, puede ser castigado. Sin embargo, si lo hace, a partir de ahí será una guerra sucia. Necesita estar preparada para llegar hasta el final. Lo sé. Entonces, ¿cuándo presentamos la demanda? Todavía no, respondí. Estoy esperando una oportunidad. ¿Qué oportunidad? No lo sabía con certeza, pero sabía que ese momento llegaría. Solo tenía que esperar. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. A principios del invierno de aquel año, exactamente un año después del alta de mi madre. Aquella noche, ya estaba en la cama. A la 1:47 de la madrugada, mi móvil vibró. R. Medio dormida, cogí el móvil. Era Javier. Mamá se ha caído en las escaleras del edificio en Salamanca. Se ha roto un hueso de la pierna. Ven corriendo al hospital Ruber. Ahora. Me quedé mirando aquel mensaje, especialmente las palabras ven corriendo, corriendo. Tumbada en la cama, miré al techo. La noche de invierno era silenciosa. Ni siquiera se oía el sonido del viento. Me acordé de hacía un año, el día de la cirugía de mi madre, cuando le llamé llorando. ¿Puedes venir solo hoy? Llevo 3 días sin pegar ojo. ¿Qué me dijo él entonces? Tengo una reunión importante mañana. ¿Por qué no contratas a una cuidadora y ya está? 90 días. Durante 90 días, ni siquiera apareció por el hospital. Y ahora, porque su madre se ha hecho daño, me dice que vaya corriendo. En la oscuridad, las comisuras de mis labios se curvaron lentamente hacia arriba. Cogí de nuevo el móvil. Abrí las notas. Allí estaba guardada la frase que leía cada noche antes de dormir durante el último año. Copiar. Pegar en la ventana de conversación de WhatsApp. Enviar. Cariño, cuando mi madre estuvo ingresada 90 días, dijiste que estabas ocupado, ¿verdad? Yo también estoy muy ocupada ahora. Preparando los documentos para el proceso de divorcio. Ah, y la fiscalía pareció muy interesada en la historia del préstamo que solicitaste falsificando mi firma. Envío completado. El número 1 desapareció. Debajo de la ventana de conversación apareció la burbuja escribiendo. Parpadeó durante 3 segundos y desapareció. Volvió a aparecer. Parpadeó durante 5 segundos y desapareció otra vez. Y después, no hubo más respuesta. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato y luego dejé el móvil en la mesita de noche. Me giré y cerré los ojos. Aquella noche dormí un sueño muy profundo. Ni siquiera soñé. A la mañana siguiente, cuando me desperté, tenía 47 llamadas perdidas. Todas de Javier. Parecía que había llamado frenéticamente desde las 2 de la mañana hasta las 6. Las ignoré. Me levanté a las 7, me duché y me vestí. Me preparé para ir a trabajar como de costumbre. El teléfono sonó de nuevo. Era él otra vez. Esta vez, contesté. Sofía. Al otro lado de la línea, una voz apresurada y asustada estalló. ¿Qué significa lo que enviaste anoche? Estás de broma, ¿verdad? No puedes hacer esto. Mi madre está en el hospital. En su voz, la arrogancia y la confianza de antes habían desaparecido. Se sentía un temblor de miedo. Me miré al espejo, arreglándome el pelo, y dije tranquilamente: no te preocupes, no voy a interferir en el cuidado de tu madre. No, no es eso que. Tú tampoco me molestes a mí. Estoy realmente muy ocupada. Colgué el teléfono. Inmediatamente, el teléfono volvió a sonar. Pulsé el botón de rechazar. Sonó otra vez. Rechacé de nuevo. Repetí esto unas 5 o 6 veces. Después, empezaron a llover mensajes. Sofía, por favor, cálmate. Vamos a quedar y a hablar. Si he hecho algo mal, lo cambiaré todo. Lo siento. Por favor, te lo ruego. Solo no presentes la denuncia. Me van a despedir. Mi vida se acaba. Los ignoré todos, uno por uno. Cogí el bolso y salí de casa. El metro en hora punta estaba lleno. Apretada entre la gente, me agarré a la barra y miré por la ventana. El túnel oscuro pasaba volando. Mi mente estaba vacía, pero mi corazón estaba lleno. Era un tipo de plenitud que nunca había sentido antes.
Una hora después, fue el turno de mi suegra. A la hora de comer, estaba comiendo en el comedor de la empresa cuando recibí una llamada de la recepción. Señora Sofía, tiene una visita aquí en la planta baja. Dice que es su suegra. Dudé por un momento y después respondí, sí, ahora bajo. Dejé los cubiertos y cogí el ascensor. En la planta baja, fuera de la puerta de cristal, había un coche negro aparcado. Mi suegra estaba sentada en una silla de ruedas y Javier estaba detrás de ella. Mi suegra, con un abrigo largo gris y una manta sobre las piernas, tenía el rostro pálido. En una mano sostenía firmemente un montón de papeles. En cuanto pasé por la puerta giratoria, mi suegra gritó, «Sofía, ingrata». Los guardias de seguridad y los empleados de recepción miraron todos en nuestra dirección. Mi hijo te ha alimentado durante 7 años. Nuestra familia te ha tratado tan bien. ¿Y te atreves a demandar a mi hijo? ¿Divorcio? ¿Acaso eres una persona? Mi suegra agitaba los papeles que tenía en la mano hacia mi cara. Veía que era una notificación judicial y una copia de aquel cuaderno. ¿Cómo te atreves a enviar esto a nuestra casa? ¿Quieres avergonzar a nuestra familia delante de todo el mundo? Me quedé parada, mirándola desde arriba. Suegra, mi voz era baja y firme. Este es un documento oficial enviado a través de un abogado. En lugar de montar este escándalo aquí, sería mejor que fuera a casa y lo leyera con atención con su hijo. ¿Qué? ¿Qué? Mi suegra intentó levantarse de la silla de ruedas, pero el dolor en la pierna la hizo sentarse de nuevo. El rostro de Javier, que estaba detrás de ella, estaba lívido. Sofía llamó él con una voz casi inaudible. Vamos a casa a hablar. La gente está mirando. No tengo nada que hablar. Lo resolveremos en los tribunales. En ese momento, un guardia de seguridad se acercó. Señora, no puede hacer esto aquí. Este es un espacio de trabajo, por favor mantenga la calma. Si tiene algún asunto que tratar, puede esperar en la sala de espera. No me toques. He venido a ver a mi nuera. ¿Qué tienes que ver tú con eso? Mi suegra le gritó al guardia. Por favor, váyase antes de que llamemos a la policía. Llama, llama, venga. El rostro de mi suegra alternaba entre el rojo y el blanco. Le di la espalda y volví a entrar en el edificio. Sofía, detente. No me detuve. ¿Sabes el dinero que he gastado en ti? Te compré abrigos, te pagué masajes. Pagar el bien con el mal también tiene límites. Te voy a maldecir para el resto de mi vida. Pasé por la puerta giratoria. El grueso cristal me aisló del exterior. Pero, a través del cristal, veía claramente a mi suegra gritando, la boca abriéndose y cerrándose, y, detrás de ella, la figura patética de Javier, sin saber qué hacer. Los observé por un momento y luego caminé hacia el ascensor. Sentí que alguien detrás de mí estaba grabando un vídeo con el móvil, pero no me importó. Una semana después, Javier propuso una reunión familiar. El lugar era la casa de mis suegros. Los presentes: mi suegra, Javier, mi cuñada Catalina y su marido y abogado, Miguel, y yo. Fui. A las 7 de la tarde en punto. Entré en el piso de Salamanca. Javier me abrió la puerta con una expresión complicada. Entra. En el salón ya estaban todos reunidos. Mi suegra estaba sentada en una silla de ruedas junto al sofá, con la pierna escayolada. Su expresión todavía era hostil. Mi cuñada Catalina estaba a su lado, mirando el móvil, y el cuñado, el abogado Miguel, estaba sentado en el sillón individual de enfrente, analizando unos documentos con una expresión seria. Me senté en el sofá vacío. Javier se sentó a mi lado, vacilante. Familia reunida. Mi suegra fue la primera en hablar. Su voz era más suave que la última vez, pero todavía llena de espinas. Sofía, cuando hay problemas en la familia, deben resolverse en casa. No es bueno que andemos hablando de tribunales y abogados. Como sabes, estoy con la pierna en este estado y necesito cuidados. Como nuera, suegra, la interrumpí. La reunión de hoy es para negociar el divorcio, no para cuidar de usted. El ambiente en el salón se congeló al instante. Las cejas de mi suegra se fruncieron. Javier me tiró de la manga. Sofía, aparté su mano. Ya que estamos todos aquí, vamos a aclarar las cosas. Saqué un sobre del bolso. Javier García, en marzo del año pasado, solicitaste un préstamo de 50.000 euros con el pretexto de apoyo familiar. Falsificaste mi firma como avalista y transferiste el dinero a tu hermana, Catalina García. ¿Alguien puede explicar esto? Tiré los extractos bancarios y la copia del contrato de préstamo sobre la mesa. El rostro de mi cuñada Catalina se puso blanco como el papel. El abogado Miguel frunció el ceño y cogió los documentos. ¿Qué es esto?, preguntó él. Como abogado, debería entenderlo enseguida. Es el extracto de nuestra cuenta conjunta que muestra una transferencia de 50.000 euros a la cuenta de la señora Catalina García. El avalista del préstamo soy yo, pero la firma fue falsificada.
La mirada del abogado Miguel se volvió severa. Giró lentamente la cabeza y miró a su mujer. Cariño, ¿esto es verdad? Yo no lo sabía, dijo Catalina, temblando. Mamá y mi hermano dijeron que era solo por un tiempo, que era urgente. ¿Solo por un tiempo? ¿50.000 euros usando el nombre de otra persona? Gritó Miguel. ¿Estáis locos? Esto es un delito. Mi suegra torpemente balbuceó. No, Miguel, no es eso. Fue una cosa entre nosotros. Teníamos una urgencia. Suegra. Miguel se levantó de un salto. Una cantidad tan grande circulando y no me dijeron ni una palabra. Y encima, falsificación de documento. El salón se convirtió en un caos. Mi suegra intentaba disculparse. Mi cuñada lloraba. Mi cuñado gritaba. Y Javier estaba con la cabeza gacha, temblando como un flan. Observé la escena fríamente y cogí el móvil. Reproduje un archivo de audio. Estática. Si la familia es modesta, al menos la hija debería ser lista. Pero esta no sirve para nada. Pobre mi Javier. La voz estridente de mi suegra resonó por el salón. A continuación, la voz de Javier. Mamá, tienes razón. No le hagas caso. La grabación terminó. Silencio. Un silencio tan pesado que ni siquiera se oía la respiración. Mi suegra abría y cerraba la boca, pero no podía decir nada. Su rostro se puso rojo y luego blanco. ¿Tú te atreves a grabar a tu suegra? En España, la grabación de una conversación en la que uno de los interlocutores participa es legal. Suegra, ¿lo sabía? Dije yo, pausadamente. Mi suegra se agarró la nuca y se tambaleó. Javier la sujetó rápidamente. Mamá. Ay, ¿cómo te he criado? Hemos vivido juntos 7 años. ¿Cómo he podido? Guardé el móvil en el bolso y me levanté. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Me voy. En ese momento, Javier corrió delante de mí y se arrodilló. Sofía. Se agarró a mis pantalones, suplicando. He cometido un error muy grande. Por favor, retira la demanda. Haré todo lo que tú quieras, te lo ruego. ¿Sí? Se frotaba las manos, suplicando. Su rostro estaba cubierto de una mezcla de lágrimas y mocos. Le miré. El hombre que amé durante 7 años. El hombre que fue mi marido. Este hombre, ahora frotándose las manos servilmente a mis pies. Muchos recuerdos pasaron por mi cabeza. La llamada de 47 segundos. Los 5.000 euros enviados a la suegra. El post-it, que decía, deje de darle trabajo a nuestra Sofía. Y su indiferencia durante los 90 días en que mi madre estuvo entre la vida y la muerte, sin haber aparecido nunca. Sacudí mis pantalones, como si estuvieran sucios. Mi condición es una sola, dije, fríamente. Nos vemos en los tribunales. Al salir por la puerta principal, oí detrás de mí una mezcla de sollozos de mi suegra, llanto de mi cuñada y gritos de mi cuñado. No miré atrás. Hasta que las puertas del ascensor se cerraron, Javier continuó arrodillado en el suelo, con la cabeza gacha. Aquella noche, volví a casa de mi madre. Ella ya estaba durmiendo. Entré en la habitación de puntillas y miré su rostro dormido. Parecía sereno. Tenía más canas y arrugas más profundas que hacía un año, pero mi madre estaba viva. Mi madre, que todas las mañanas me prepara el desayuno y me pregunta si ya he comido, estaba a mi lado. Eso era suficiente. Me tumbé en el sofá del salón y miré al techo. El móvil vibró. Era el señor Ramírez. Señora, me han dicho que la reunión familiar de hoy ha sido bastante espectacular. La otra parte debería presentar en breve una propuesta de acuerdo. No se preocupe. Las pruebas son perfectas. Tenemos la victoria garantizada. Leí el mensaje y sonreí. Fuera. El cielo nocturno de Madrid estaba nublado y no se veía ni una sola estrella, pero tuve la sensación de que mañana estaría despejado. Lo que siguió se desarrolló con una rapidez sorprendente. Justo después de la reunión familiar de aquella noche, mi cuñado, el abogado Miguel, anunció el divorcio allí mismo. Alegando ocultación de deudas prematrimoniales y complicidad en falsificación de documento, inició un proceso de divorcio contra mi cuñada Catalina, y dejó claro que los 50.000 euros serían responsabilidad de ella. Catalina gritó. Fueron mamá y mi hermano los que me obligaron, pero de nada le sirvió. A mi suegra, con el shock, le subió la tensión a 180 y fue ingresada. Javier, presionado tanto por su madre como por su hermana, pasó por días infernales, según supe. La familia García estaba literalmente hecha añicos. Yo solo tuve que esperar. 6 meses después, salió la sentencia. Juzgado de Primera Instancia de Madrid. Sentencia en primera instancia. La falsificación de documento, la ocultación de patrimonio y la culpa del marido quedaron todas probadas.
Recibí el 65% de los bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio y una indemnización adicional de 50.000 euros. El piso del barrio de Salamanca, del que tanto se enorgullecía mi suegra, quedó para mí, pues probé que había pagado la mayor parte de la hipoteca. Javier recurrió, pero el resultado en segunda instancia fue el mismo. El día que recibí la sentencia firme fue una tarde soleada de primavera. Parada en las escaleras frente al juzgado, miré el papel con el sello rojo del tribunal y respiré hondo. El aire olía a flores. Olía a los almendros en flor. Un año después del divorcio, me mudé al piso que ahora era mío. Mi madre vino a vivir conmigo. Era una casa acogedora, con la luz del sol entrando por la ventana del salón, con vistas a los árboles de la calle. A mi madre le encantó la casa. Tiene ascensor, la calefacción funciona bien, no tiene nada que ver con aquel edificio de 5 plantas. Todas las mañanas, a las 6, oigo el sonido de la loza en la cocina, el olor de un sofrito burbujeando, el olor a pan tostado. Me levanto a las 7, me ducho, desayuno lo que mi madre ha preparado y voy a trabajar. Una rutina normal pero sólida. Una mañana de fin de semana, estaba sentada en el sofá tomando un café con hielo y mirando el móvil. En un foro que suelo frecuentar, apareció un post. Título: ¿Os acordáis de aquella historia de la nuera que se vengó? Me gustaría saber qué pasó. Hice clic y vi que tenía cientos de comentarios. ¡Guau, qué pasada! Me acuerdo de eso. En su momento, el foro se revolucionó. ¿Se divorciaría de verdad? He oído que se divorció y se quedó con la casa. Una verdadera historia de venganza. ¿Y qué pasó con el marido? Me desplacé hacia abajo y uno de los comentarios más recientes. Fuente fiable. Al tipo lo despidieron. Con antecedentes penales por falsificación de documento. En una gran empresa te echan a la calle. Ahora está lleno de deudas y viviendo en un sótano en Getafe. Bien merecido. Sótano. Un sótano en Getafe. Me acordé de lo que dijo mi suegra cuando la conocí. Nuestro Javier se ha criado con todos los lujos. No puede vivir en sótanos o buhardillas. Su hijo, del que tanto se enorgullecía, vivía ahora en un sótano húmedo y con moho. ¿Cuál sería la expresión de mi suegra si supiera esto? Dejé el móvil y bebí un sorbo de café. El sonido del hielo golpeando el vaso era alegre. El sabor amargo del café me limpió la boca. Desde la cocina mi madre llamó. Sofía, el almuerzo está listo. Ven a comer. Sí, ya voy. Me levanté y fui a la cocina. El sol iluminaba el suelo del salón y veía la espalda de mi madre, con delantal. Las hojas de una planta en la ventana brillaban con un verde intenso. Me detuve por un momento y absorbí aquella escena. Esta es mi vida. Una vida sin marido, sin suegra, sin cuadernos de deudas, sin miradas de desprecio. Solo yo, mi madre y nuestra casa acogedora. Esto es suficiente. A veces, pienso en Javier. No es nostalgia. Es solo como hojear un álbum antiguo, un recuerdo que pasa. Según los rumores, intentó salir con algunas mujeres, pero todo salió mal. La suegra, con la pierna rota, desarrolló escaras y pasa todo el año tumbada, y las cuidadoras se despiden constantemente. La cuñada acabó divorciándose y vive con sus padres, sin un céntimo. De aquella familia García tan orgullosa, solo queda el cascarón. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, pero nadie habló. Solo una respiración jadeante y el sonido ahogado de un bar. Parecía ser alguien borracho que había llamado a un número que no había conseguido borrar. Colgué sin decir nada. Al día siguiente, tenía algunas llamadas perdidas más, pero las añadí despiadadamente a la lista de bloqueados. Después de eso, nunca más recibí llamadas de ese tipo. Y, un año después, en un fin de semana soleado de primavera, estaba apoyada en el sofá, mirando por la ventana y tomando café. En el foro, alguien publicó otro post. Aquella no era justiciera. ¿Cómo estará viviendo ahora? Leí la pregunta y sonreí. Y cerré la pantalla. Fuera, se oía el canto de los pájaros. Era primavera. Fin.